¿Qué pasa, campeones? Hoy os traemos el recuerdo de 5 cracks del fútbol que perdieron la vida sobre el terreno de juego. Aquí va nuestro pequeño homenaje a estos mitos. Comenzamos nuestro recuerdo con el gran Jacobo Urso, uno de los grandes ídolos de la historia de San Lorenzo de Almagro, que fue además el primer jugador del club en debutar con la selección argentina. Era 1922 cuando, en mitad de un partido contra Estudiantes de Buenos Aires, que no es el clásico Estudiantes de La Plata, recibió un codazo de un rival que le partió una costilla y le perforó un riñón. A pesar del dolor, Urso se negó a abandonar el campo y a dejar a San Lorenzo con un jugador menos, puesto que por aquel entonces no había sustituciones. Aguantó hasta el final. Al término del encuentro fue hospitalizado y falleció tras múltiples operaciones. Moría un gran jugador, pero nacía un mito. Otra muerte que hay que recordar es la de Marc-Vivien Foé. Este mediocentro disputaba con Camerún la semifinal de la Copa Confederaciones de 2003 contra Colombia. Era el minuto 75 cuando el mediocentro del Manchester City caía desplomado con los ojos en blanco, aunque el partido se reanudó y él ya no pudo seguir jugando. Samuel Eto'o, que había cogido un avión al término del partido para disputar en España la final de la Copa del Rey con el Mallorca, recibió la triste noticia antes de un entrenamiento. Foé, su amigo Foé, había fallecido. Las lágrimas de Eto'o eran las de todo un país. En la final, Francia, que acabó ganando a Camerún, recogió la copa junto a los propios africanos con una imagen en grande con el rostro de Marc-Vivien Foé. Un gran gesto para un gran jugador. El tercer jugador del que vamos a hablar es de Miklos Fer. Este delantero húngaro jugaba con su Benfica un partido en una lluviosa tarde contra el Vitoria Guimaraes. Era el minuto 92 cuando el delantero húngaro recibió una tarjeta amarilla, pero no le importaba. Él sonrió, la victoria ya estaba cerca y el partido estaba a punto de terminar. Acto seguido se dio la vuelta, se llevó las manos a las rodillas y se desplomó. El jugador no reaccionaba, los médicos intentaron reanimarle con un desfibrilador, sin embargo, la lluvia hizo que su uso fuera inútil. Sus compañeros, entre los que estaban jugadores muy jóvenes como Simao Thiago, rompieron en lágrimas en el césped. Eran conscientes de la situación. Camacho, el entrenador español del Benfica, trataba de consolar como fuera a sus propios jugadores. En el viaje de vuelta a Lisboa, Camacho ordenó detener el autobús en mitad de la carretera para dar una triste noticia al resto de jugadores. Miklos Fer había fallecido. Era probablemente el momento más duro de su carrera. Otro de los jugadores a los que queremos recordar es al joven Antonio Puerta. Este lateral o extremo izquierdo de solo 22 años fue un jugador clave en uno de los mejores Sevillas de la historia. Debutó con la selección española y era pretendido por los equipos más grandes de Europa como el Real Madrid, el Chelsea o el Manchester United. En pleno partido contra el Getafe, Puerta se desplomó y encendió todas las alarmas. Su propio compañero Ivica Dragutinovic fue corriendo y le metió los dedos en la boca para sacarle la lengua y que no se la tragara. Puerta se sobrepuso, o eso es lo que creían. Al llegar al vestuario sufrió varias paradas cardiorrespiratorias más y le terminaron trasladando al hospital, donde varios días después terminó perdiendo la vida. Unos días después se disputaba la final de la Supercopa de Europa entre el Sevilla y el Milan, un partido en el que los jugadores de ambos equipos le rindieron un especial homenaje a Antonio Puerta. El espíritu del 16 se convertía en inmortal. Y para terminar, el último jugador al que queremos recordar es el italiano Pier Mario Morosini. Este mediocentro jugaba en el Livorno cuando en mitad de un partido contra el Pescara se desvaneció sobre el césped. Desgraciadamente, la tragedia se volvió a cebar con la familia Morosini. Con solo 15 años, Pier Mario perdió a su madre. 2 años después sería su padre, Aldo, el que fallecería. De esta forma quedaba Pier Mario a cargo de sus 2 hermanos discapacitados. Uno de ellos se quitó la vida. El Udinese, el Atalanta y su ex compañero Antonio Di Natale decidieron hacerse cargo de su hermana discapacitada Carla María, que se había quedado sola tras la muerte de Pier Mario. Morosini demostró ser un jugador que, a pesar de todas las adversidades, nunca perdía la sonrisa, como bien lo demostraba su propio Twitter. Un jugador eterno, Pier Mario Morosini. Estos son solo algunos de los futbolistas que fallecieron prematuramente practicando un deporte que todos amamos. Nunca os olvidaremos.